La naturaleza es lo único que existe. ¿Por qué todas las religiones han utilizado la represión como principal estrategia? La religión ha pasado por muchas fases. La primera fase de la religión fue la magia. Los pieles rojas de Norteamérica siguen viviendo en esa fase de la religión. En África del Sur y entre los aborígenes de la India, la religión es un ritual mágico de sacrificio a Dios. Es una especie de soborno para que te ayude y te proteja. Por eso le das a Dios todo lo que te parece valioso. Alimentos, ropa, ornamentos. Evidentemente, ningún dios lo recibe. Lo recibe el sacerdote, que es un mediador y se aprovecha de ello. Y lo más curioso es que esta religión mágica y ritual se haya apoderado de la mente del ser humano. Hay tantos errores, el 99% son errores. Por ejemplo, si la lluvia no llega a tiempo, la religión mágica hará un sacrificio ritual. Creen que así Dios está contento y traerá la lluvia. A veces funciona, pero también les funciona a las personas que no han hecho ningún ritual ni han rendido culto a Dios. Llueve incluso para los enemigos de los que rezan a Dios. Esa lluvia no tiene nada que ver con su ritual, pero se convierte en la demostración de su éxito. El 99% de las veces, el ritual falla. Lógico, porque no tiene nada que ver con el tiempo. No hay una relación causa-efecto entre el ritual, la ceremonia del fuego, tus mantras, las nubes y la lluvia. El sacerdote seguramente es más astuto que todas esas personas de las que se aprovecha. Sabe perfectamente lo que en realidad ocurre. Los sacerdotes nunca han creído en Dios, recuerda. No pueden hacerlo, pero fingen ser los más creyentes de todos. Es su profesión, tienen que hacerlo. Cuanto más ardiente sea su fe, mayor número de gente atraerán, por eso fingen. Pero nunca he conocido a un sacerdote que creyera en Dios. ¿Cómo puede creer? Todos los días comprueba que solo raramente y por pura coincidencia, los rituales tienen éxito. El 99% de las veces falla. Pero tiene diversas explicaciones que ofrecer a esa pobre gente. El ritual no se ha realizado correctamente, mientras lo estabas haciendo tus pensamientos no eran puros. Pero ¿quién está lleno de pensamientos puros, y qué es un pensamiento puro? Es normal. Por ejemplo, en un ritual jainista la gente tiene que ayunar. Así que durante el ritual están pensando en la comida. Eso es un pensamiento impuro. Una persona que tiene hambre piensa en la comida. Yo no veo que eso sea impuro. Es precisamente el pensamiento correcto. De hecho, se ha equivocado yendo al ritual, debería ir inmediatamente a un restaurante. Pero el sacerdote tiene una explicación muy sencilla de por qué ha fallado tu ritual. Dios nunca falla, siempre está dispuesto a protegerte. Es el que provee, el creador, el que protege. No te defraudará. Pero eres tú quien le defrauda porque tienes pensamientos impuros cuando rezas o realizas el ritual. Y la gente sabe que el sacerdote tiene razón. Estaban pensando en la comida, o si pasa una hermosa mujer te pones a pensar en su belleza y despierta tu deseo de poseerla, aunque desechen esos pensamientos es demasiado tarde. Ya ha pasado. Todo el mundo sabe que tiene pensamientos impuros. Pero yo no veo nada impuro. Si pasa una mujer hermosa al lado de un espejo, el espejo también la reflejará. ¿Es impuro el espejo? Tu mente es un espejo. Simplemente refleja. Tu mente es consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor. Y comenta, hace comentarios constantemente. Si te fijas, te asombrarás porque no puedes encontrar un comentador mejor. La mente dice que la mujer es hermosa, y yo no veo que tenga nada de malo sentir atracción por la belleza. Si sintieras atracción por la fealdad pensaría que te pasa algo, que no estás bien. Pero la belleza es para apreciarla. Cuando ves un cuadro bonito te gustaría tenerlo. Cuando ves algo hermoso, surge de inmediato la idea de posesión. Son pensamientos naturales. Pero el sacerdote dirá, no llueve por culpa de tus pensamientos impuros, y estás absolutamente indefenso. Lo sabes. Te avergüenzas de ti mismo. Dios siempre tiene razón. Pero si llueve, también tenías los mismos pensamientos en la cabeza, sigues siendo la misma persona. Si tenías hambre, pensabas en comida. Si tenías sed, pensabas en agua. Cuando empezó a llover tenías estas ideas, pero en ese momento a nadie le interesaron tus malos pensamientos. El sacerdote te alaba por tu gran austeridad, por tu profunda oración. Dios te ha escuchado. Y tu ego está tan satisfecho que no puedes decir, ¿y qué ocurre con los pensamientos impuros? ¿Quién se acuerda de los pensamientos impuros cuando has tenido éxito y Dios te ha escuchado? El 99% de las veces nadie te oye. El cielo está vacío, no llega ninguna respuesta. Pero la religión mágica sigue.
La religión mágica es una de las más primitivas, pero hay partes de ella en la segunda fase, porque no hay una demarcación muy clara. La segunda fase es la pseudo-religión. Hinduismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, jainismo, budismo, sijismo, hay unos 100 ismos en total. Son pseudo-religiones. Han llegado un poco más lejos que la religión mágica. La religión mágica solamente es ritual. Es un intento de persuadir a Dios para ayudarte. El enemigo va a invadir el país. No llueve, o llueve demasiado y los ríos se están desbordando y destruyendo las cosechas. Siempre que encuentras dificultades le pides ayuda a Dios. Pero la religión mágica no es una técnica para ti. Por eso las religiones rituales no son represivas. No les interesa tu transformación, tu cambio. Las pseudo-religiones llevan la atención de Dios a ti. Dios sigue en el centro, pero está difuminado. En las religiones mágicas Dios está muy cerca. La persona puede hablar con él y persuadirle. Las pseudo-religiones todavía tienen la idea de Dios, pero ahora está lejos, muy lejos. La única forma de llegar hasta él no es por medio de rituales, sino a través de un cambio significativo en tu modo de vida. Empiezan a moldearte y a cambiarte. Las religiones mágicas dejan a la gente tal como es. La gente que cree en las religiones mágicas es más natural, menos falsa, más primitiva, menos retorcida, más inculta. La gente que forma parte de las pseudo-religiones es más refinada, más culta, más educada. La religión para ellos no es solo un ritual, es su filosofía vital. Aquí surge tu pregunta, en la segunda fase de la religión. Tú me preguntas por qué todas las religiones han usado la represión como principal estrategia, ¿para qué? Es enormemente relevante comprender el fenómeno de la represión porque todas las religiones difieren de las demás, están en contra de las demás en todos los aspectos. Las religiones no están de acuerdo en nada excepto en la represión. De manera que la represión es la mayor arma de la que disponen. ¿Qué están haciendo con ella? La represión es un método para esclavizar al hombre, para crear en la humanidad una esclavitud psicológica y espiritual. Antes de que Sigmund Freud descubriese el fenómeno de la represión, las religiones ya lo llevaban utilizando miles de años con mucho éxito. Es un método muy sencillo, consiste en enfrentarte a ti mismo y consigue hacer milagros. Cuando te enfrentas a ti mismo, pueden suceder muchas cosas. En primer lugar, te debilitas. No volverás a ser la persona fuerte que eras hasta entonces. Antes eras uno, pero ahora no eres dos, sino muchos. Antes eras una sola entidad completa, ahora eres muchos. La voz de tu padre te habla desde un fragmento, la voz de tu madre te habla desde otro fragmento. Y dentro pelean entre ellas, aunque es posible que ninguno de los dos esté ya en este mundo. Todos tus profesores tienen un compartimiento dentro de ti, todos los sacerdotes que has conocido, los monjes, los bienhechores, los moralistas, se han hecho un hueco en tu interior, tienen un bastión dentro de ti. Todos los que te han causado una impresión tienen un fragmento dentro de ti. Ahora eres muchas personas muertas, vivas, ficticias, de los libros que has leído, las lecturas sagradas, que es como ficción religiosa, como si fuera ciencia ficción. Si miras dentro de ti verás que estás perdido en una multitud. Entre tanta gente no puedes reconocerte. ¿Cuál es tu rostro original? Todos fingen ser tú, tienen caras parecidas a la tuya, hablan como tú, y se pelean entre sí. Te has convertido en un campo de batalla. La fuerza del individuo se ha perdido. Tu casa está dividida contra sí misma, no puedes hacer nada con plenitud. Dentro de ti hay partes que se oponen, otras que están a favor y otras a las que les da igual. Si haces algo, las partes que estaban en contra te dirán que has hecho mal. Te harán sentirte culpable. Las partes indiferentes pretenderán ser santas y te dirán que eres de tercera categoría por hacer caso a los que no comprenden. Da lo mismo que actúes o no actúes, porque de cualquier forma te condenarán. Siempre estás en un dilema. Donde quiera que vayas serás derrotado y siempre habrá partes más grandes de tu ser que estarán en tu contra. Siempre estarás en minoría. Eso evidentemente significa que la mayoría se vengará y te dirá, si no hubieras hecho esto podrías haber hecho aquello. Si no hubieras elegido esto, habrías elegido aquello. Pero eres tonto. No escuchas. Ahora sufre y arrepiéntete. El problema es que no puedes hacer nada con plenitud sin que luego venga alguien a condenarte y a decirte que eres idiota, que no eres inteligente. En primer lugar, estas pseudo-religiones han destruido la integridad y la plenitud del ser humano. Eso es absolutamente necesario para esclavizar a la gente, no se puede esclavizar a una persona fuerte. Es una esclavitud psicológica y espiritual muy sutil. No necesita grilletes ni cárceles.
No, las pseudo-religiones han optimizado sus métodos. Empiezan a trabajar desde el momento que naces, sin perder un instante. En el hinduismo, el brahman se hace cargo del niño desde su nacimiento. Lo primero que hace es su carta astral, y seguirá al niño durante toda su vida. Estará en todas las ocasiones importantes. Decidirá acerca del matrimonio, decidirá cuándo muere. Tras la muerte, será el primer invitado de la familia, porque en el hinduismo, el tercer día después de morir se celebra una gran fiesta. Todos los brahmanes, familiares y amigos participan en la fiesta para consolar el alma del que ha partido. El sacerdote te agarra del cuello con las manos y no te suelta ni después de muerto. En el hinduismo, cada año se celebra una ceremonia en la que se rezan ciertas oraciones por los muertos. Por tu padre, tus ancestros y por todos los que representas de algún modo. Todas las generaciones anteriores. En las casas hinduistas ortodoxas verás que tienen un árbol genealógico, el mapa de todas las generaciones. En mi casa había uno, pero lo quemé. Mi padre se enfadó mucho. Tú quemas a toda esta gente, y nadie se enfada. Yo solo he quemado el mapa. ¿Para qué quieres que esté colgado en la pared? Le dije, pero preguntó ¿por qué te molestan? Me molesta algo y pensar cada día en todos esos muertos. Tengo que pasar 2 o 3 veces al día por este cuarto y está el árbol genealógico completo. No podía hacer nada, así que se puso a anotar todo lo que recordaba. Al llegar al momento de cuando se vino a Pune de vivir conmigo dijo: no recuerdo muchas cosas, porque has quemado el árbol, solo recuerdo al padre de mi padre y a su padre, 4 generaciones es suficiente, le dije. No necesitamos ni eso. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente y esos nombres? Si quieres puedo hacer un árbol y poner cualquier nombre, será igual de válido. Pero me rogaba que no destruyese ese papel, porque al menos había 4 generaciones. Yo era la 5ª generación con mis hermanos y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Mis hermanas y sus hijos. Él volvió a hacer el árbol, pero yo le dije: estás perdiendo el tiempo, en cuanto pueda lo quemaré. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero los brahmanes lo usan. Si vas a Allahabad a Benares verás que hay familias de brahmanes, y puedes ir a ver a la misma familia que visitó tu padre. En sus libros está anotado que tu padre estuvo allí en tal fecha, hizo tal donación, realizó tal ritual y también estuvo el padre de tu padre. Hay generaciones enteras, porque todos tus familiares llevan yendo allí desde hace varias generaciones. Entonces ponen tu nombre y te conviertes en parte de ello. Te mostrarán archivos de miles de años, porque su familia siempre ha hecho este trabajo. Y sientes cierta emoción al saber que ha habido tantas personas de tu familia que han ido, no solo una. Toda la cadena de antepasados ha estado yendo, y esta familia de brahmanes ha estado sirviéndoles como sacerdotes. Han tomado nota de todo, exagerándolo, porque esa es la manera de aprovecharse de ti. El padre de tu padre les hizo una donación de 10.000 rupias, esa donación va a su familia, y su padre había donado 20.000. Pero tú no llevas ningún registro, no tienes ni idea, y te sentirás muy pobre si no aportas nada. Deberías darles al menos 10.000 rupias, tu padre lo hizo, y sería un agravio no defender el nombre de la familia. Pero, independientemente de lo que les des, no te preocupes, escribirán que fueron miles de rupias para cuando les toque a tus hijos, que también irán allí. Estas personas pueden hacer tu árbol genealógico. A mi padre le costó trabajo conseguirlo, porque los jainistas no van a ver a los brahmanes de Allahabad o Benares. Para ciertos rituales como cuando muere tu padre simplemente hay que ir a tirar las cenizas al Ganges. Las llevas a la familia que se encarga de esto desde hace muchas generaciones, que durante miles de años se han ocupado de las cenizas de tus predecesores. Esa familia se hará cargo de ti, te conducirá al centro del Ganges en un barco y allí realizarán todo el ritual. Ahí es donde echarán las cenizas. Pero los jainistas no creen en el Ganges ni en este tipo de ritual, así que mi padre no sabía dónde acudir. Los jainistas hacen su propio árbol o se lo encargan a los brahmanes, porque tienen que contar con ellos para ciertas cosas. Aunque el jainismo esté enfrentado al hinduismo y básicamente está contra el brahmanismo, finalmente tuvieron que recurrir a los brahmanes, porque hay 1001 cosas que no podrían hacer sin ellos. ¿Cómo se hace una carta astral? Los jainistas no saben nada de astronomía, astrología o quiromancia, por lo tanto acuden a los brahmanes. ¿Quién celebra los rituales de la boda? Los brahmanes. Y el brahman es también quien recita los mantras. ¿Quién recita los mantras a la hora de la muerte? Los brahmanes. Finalmente la rebelión se esfumó y el jainismo se convirtió en una subcasta, una subreligión, una rama del hinduismo, aunque filosóficamente fueran enemigos.
En el fondo, los jainistas se creen superiores y contratan a los brahmanes para ciertos trabajos como quien compra a un esclavo. Los brahmanes se creen superiores. Si no fuera por nosotros, ni siquiera podrías nacer o morir. Estas pseudo-religiones han creado un caos en tu interior, un caos muy necesario. He oído decir que había un político, un abogado y un sacerdote eran viejos amigos y todos ellos ya habían cumplido los 70 años, pero todas las mañanas salían a dar un paseo y se sentaban en un banco del parque para charlar de cosas que solo ellos conocían. Los viejos tiempos. Muchas veces discutían y se peleaban. Una mañana se pusieron a discutir sobre cuál de sus profesiones había sido la primera. El abogado dijo: está claro que mi profesión ha sido la primera del mundo, porque la gente se peleaba y tenía que haber un mediador, un negociador, alguien que hiciese justicia, que fuese justo con las dos partes. Por eso apareció mi profesión. El sacerdote dijo: ¿pero sabes quién empezó la pelea? Si no hubiera habido un sacerdote, ¿por qué iban a pelear? Es el sacerdote quien les da las ideas básicas y crea hostilidad en la mente de las personas. Y cuando se aferran y están fascinados por una idea, están dispuestos a pelear. De lo contrario, ¿para qué quieren pelear? El político se rió y dijo: en cierto sentido, ambos tenéis razón, pero no os dais cuenta de la verdadera situación. En primer lugar, ¿por qué aceptó la gente vuestras ideas, vuestra filosofía, vuestra teología? Gracias a nosotros. Nosotros hemos creado el ansia de poder. Por supuesto, la idea correcta será la que prospere, pero nosotros hemos inventado la idea del éxito, el poder, los logros, los resultados, el triunfo. Solo cuando hay ansia de poder empieza a interesarte la filosofía correcta, la teología correcta, la religión correcta, para alcanzar tu meta. Y siempre hay mucha gente que dice: nosotros tenemos la razón, ¿a dónde vas? Todas las religiones proclaman: todo el mundo se equivoca excepto nosotros. Las pseudo-religiones han desequilibrado al hombre, su integridad interna. Con tantas ideologías falsas han desequilibrado a la sociedad. Si analizas sus ideologías y sus teologías te sorprenderás. Te entrará la risa. ¿Cómo es posible que los grandes pensadores se preocupasen de esas cosas? En la Edad Media había gente como Tomás de Aquino, un gran teólogo, probablemente el teólogo cristiano más importante, que se preocupaba excesivamente por saber cuántos ángeles pueden caber de pie sobre la cabeza de un alfiler. Los ángeles no pesan y no tienen un cuerpo físico, pero seguramente tiene que haber un límite. ¿Cuántos podrían caber? Tomás de Aquino perdió muchísimo tiempo discutiendo el número de ángeles que podían caber ahí, y no fue el único. Durante toda la Edad Media hubo mucha preocupación por esta cuestión. Era un problema religioso muy urgente. No entiendo a qué se debía esa urgencia. Tal vez pensaban que se convertirían en ángeles al morir y tendrían que estar en la cabeza de un alfiler o una aguja. ¿Cuál era la cuestión? Pero con todas las teologías ocurre lo mismo. Mahavira creía en 7 infiernos y 7 cielos. Cuando apareció Gautama Buda con sus enseñanzas e impresionando a la gente, Mahavira ya era un anciano. Todos le habían oído hablar, y por eso le preguntaban a Buda: Mahavira dice tal cosa, ¿y tú qué dices? Alguien le preguntaba: Mahavira dice que hay 7 infiernos y 7 cielos. ¿Tú qué opinas? Buda respondía: no sabe nada. Hay 77 infiernos y 77 cielos. Pero no hay nada que demostrar o dejar de demostrar. Si quieres puedes creértelo. Esto mismo le preguntaron a Ajit Keshkambal, que era todavía más joven que Buda y empezaba a entrar en la controversia. Tienen toda la razón, decía. Mahavira tiene razón hasta el 7º, y Buda tiene razón hasta el 77. Pero, en realidad, hay 777 infiernos y 777 cielos, porque yo los he explorado todos. Esos pobres tienen razón sobre lo que han explorado, pero se equivocan si dicen que es el límite y que han llegado al final. Si solo dicen: hemos llegado hasta aquí, entonces está bien. Ajit Keshkambal era un hombre con mucho sentido del humor. Estaba bromeando. Pero ¿y Buda? Lo decía en serio. Pero a mí también me parece un chiste. ¿Y Mahavira? Era todavía más serio. Aunque pretender ser serio acerca de ciertas cosas, no puedes demostrarlo, pero puedes crear conflictos entre la gente. Algunos eran jainistas, otros eran budistas, y unos pocos seguían a Ajit Keshkambal, pero como tenía mucho sentido del humor, su religión desapareció. La gente quiere cosas serias y pronto se dieron cuenta de que este hombre no era serio. ¿Cómo puedes creer a alguien si no es serio? Tengo la sensación de que Ajit Keshkambal era el más sincero de los tres, pero convirtió la cuestión teológica en un asunto gracioso. Olvídate de todas esas tonterías.
Estaba diciendo en realidad. No te interesa en lo más mínimo, así que las pseudo-religiones han provocado el caos en el individuo y la sociedad, y se han aprovechado de ello. Si hay musulmanes, los hindúes permanecen unidos, los cristianos permanecen unidos. Es como Rusia y Estados Unidos, no dejan de fabricar armas nucleares aunque ambos hablen de la paz. Nadie quiere una tercera guerra mundial porque todo el mundo sabe que acabará con todos. Si alguna vez ocurre, será una guerra absolutamente idiota, porque una guerra solo tiene sentido si hay alguien que gana y alguien que pierde. Pero en una tercera guerra mundial no habrá vencedores ni vencidos, porque todos morirán. No quedará nadie para declarar y anunciar: hemos ganado. Pero siguen usando todos sus recursos para fabricar armas nucleares porque tienen miedo de que lo haga el otro. Y el otro es igual que tú, es humano. Si tú lo haces, el otro también se cree obligado a ello. ¿Dónde termina todo esto? Es lo mismo que ocurre con las religiones. Se han ayudado las unas a las otras sin saberlo. Los hindúes se unieron contra los musulmanes. Los cristianos se unieron contra los judíos. Los judíos se unieron contra los cristianos. Y el mundo se convirtió en un campo de batalla. El hombre por dentro se convirtió en un campo de batalla y la tierra lo hizo por fuera. Y la estrategia que utilizaron fue la represión. ¿Cómo puede la represión hacer esta y otras cosas? La represión solo significa que tu naturaleza es tu enemiga, tienes que luchar contra ella, matarla, destruirla, estar por encima. Solo así serás santo. Pero eso es imposible. Nadie ha podido estar por encima de la naturaleza. Vayas donde vayas, estás dentro de la naturaleza. Sí, si quieres puedes mutilarte o cortarte las extremidades hasta donde tus libros sagrados establecen. Puedes sufrir y torturarte todo lo que quieras, pero no podrás estar por encima de la naturaleza. La naturaleza es lo único que hay, no hay nada más allá. El más allá también está incluido en la naturaleza, no está fuera. Por eso los que luchan contra la naturaleza no podrán estar por encima de ella y ese fracaso constante les hará sentirse infelices, mentalmente desequilibrados, psicológicamente alterados. Pero todo eso les va muy bien a los sacerdotes, para aprovecharse de ti. Su profesión es ayudarte, pero antes de hacerlo tienen que ponerte en una situación en la que necesites ayuda. En la India he conocido a muchos psicólogos y psiquiatras que habían recibido su formación en Occidente y pertenecían a la escuela freudiana, jungiana, adleriana o de Assagioli. Todos tenían algo en común: estaban contra mí. Así que les dije: ¿os dais cuenta? Estáis enfrentados y solo os ponéis de acuerdo en una cuestión: estar contra mí. ¿Por qué? Porque puedo acabar con vuestra profesión. Y si destruyen su profesión, sufrirá lo mismo tanto un freudiano como un adleriano o un jungiano. Yo puedo conseguir que el hombre vuelva a estar completo. Puedo devolverle su integridad, su centro, su equilibrio. Yo no soy psicólogo. No trato los problemas psicológicos porque son problemas creados. Primero crean el problema y luego aparecen con la solución. Y es muy sencillo crear un problema. No puedes imaginar lo fácil que es. Yo era alumno de psicología, y uno de mis profesores era un famoso psicólogo. Un día le dije: todos los problemas que tratan los psicólogos han sido creados por ellos, tendrás que demostrarlo. Me dijo: acepto el reto, le respondí. Al día siguiente se lo demostré. Fui a ver a su mujer, que era muy cariñosa conmigo, él también lo era, y le dije: tienes que hacer algo por mí, solo esta vez dime qué es, y si puedo, lo haré. Me respondió: haz una cosa, le pedí. Por la mañana, cuando tu marido se levante tienes que preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿No has dormido bien? ¿Tienes los ojos rojos? Ponle la mano en la frente y dile: ¿tienes fiebre? Seguro que te dice algo. Anota en un papel lo que te diga con las palabras exactas, porque luego te lo pediré. ¿Pero de qué se trata? Preguntó. Te lo explicaré por la noche, le respondí, pero ahora simplemente acuérdate de hacerlo mañana por la mañana. Justo al lado vivía el jefe de la oficina de correos de la universidad. Era un anciano muy amable. Fui a verle y a charlar en su jardín. Le interesaban mucho las plantas, pero nadie le felicitaba por su jardín. Yo era el único, por eso se alegraban mucho de verme. Hoy tienes que hacerme un favor, le dije. Haré lo que me pidas, me contestó. Cuando salga el profesor Meta para ir a la universidad, cuando salga de su casa, quédate en la verja y dile: ¿qué ocurre? Pareces un fantasma. Te tiemblan las piernas. ¿Le pasa algo? Me preguntó. No le pasa nada, dije. Pero díselo y pon cara de que realmente estás convencido de lo que estás diciendo. Él comentará algo. Anota las palabras exactas y yo las recogeré. El profesor Meta solía ir a la universidad desde su casa. Estaba a menos de 2 kilómetros por un camino muy bonito, y solía ir andando.
A ambos lados había jardines y también las casas de los profesores, la colonia de los profesores. Me puse de acuerdo con algunas personas, especialmente con las mujeres y algunos niños, con la gente en la que podía confiar. Estaban muy contentos y me dijeron que lo harían. Finalmente, en la entrada del departamento del profesor Mehta había un celador que solía estar sentado ante la puerta. Le dije: Dhyananda, nunca te he pedido nada, ¿es verdad? Todo el mundo me persigue diciendo: Dhyananda, tráeme esto. Dhyananda, tráeme lo otro. Los profesores me torturan, los alumnos me torturan. Es verdad, tú eres el único que no lo hace. En estos 2 años ni siquiera me has pedido un vaso de agua. Y yo me preguntaba, qué raro. Haré lo que me pidas, dijo. Esto es lo que tienes que hacer. Cuando venga el profesor Mehta quiero que te pongas de pie y lo sujetes diciendo: se va a caer. Está temblando. ¿Qué le ocurre? ¿Pero es verdad? Preguntó. No. No es verdad, pero tú tienes que fingir, le dije. De acuerdo, lo haré lo mejor que pueda. Es la primera vez que me pides algo, me respondió. Al día siguiente seguí al profesor y recogí todas las anotaciones. Él iba delante de mí, y yo iba detrás recogiendo los papeles. Dhyananda hizo un gran trabajo. Le sacudió tan fuerte que se cayó. Yo tuve que agarrarlo y entre los dos lo llevamos al interior. Ni siquiera puedo sentarme, ponedme sobre el banco, dijo. Y así lo hicimos. Yo fui corriendo a buscar una almohada y una manta porque estaba tiritando, sudando. ¿Qué le ocurre? Pregunté. Parece que tengo una fiebre extraña, me dijo. Anoche cuando me acosté, estaba bien. Pero nunca había tenido tanto dolor de cabeza, y me tiembla todo el cuerpo. Llamad al médico. Si no llega a ser por Dhyananda me habría caído y me habría roto una pierna. En realidad, estuvo a punto de caerse por culpa de Dhyananda. Dhyananda era un ignorante y casi lo tira al suelo. Llamé al doctor y le expliqué lo que pasaba. Tiene que estar muy serio. No le ocurre nada, solo tiene que ver con el reto que he aceptado. Pero, si quiere hacerme un favor, compórtese con mucha seriedad. Y estuvo muy serio. Comprobó varias cosas y dijo: señor Mehta, tiene que tomarse por lo menos 3 meses de reposo absoluto. 3 meses de reposo absoluto. ¿Pero por qué? Exclamó el señor Mehta. No puedo decírselo, mintió. Hable con su esposa. El profesor Mehta me dijo: ¿puedes hacerme un favor? ¿Podrías llevarme a casa en tu coche? Yo no puedo andar. Hay 2 kilómetros, iba todos los días a pie, a la ida y a la vuelta, porque le encantaba andar, pero dijo: no puedo caminar. Me pidió que fuera al vicerrector para decirle que tenía un problema y el médico le había dicho que tenía que estar 3 meses de baja. No sé qué va a pasar, pero dile que no vendré durante los próximos días y que alguien me reemplace. Lo llevé en coche con el médico y lo metimos en casa. La mujer intentaba controlarse, de lo contrario se habría puesto a reír de nervios. Su marido estaba totalmente transformado. El médico le sujetaba una mano y yo la otra, y era incapaz de andar. Lo sentamos en la cama y le pidió al médico: dígaselo a mi esposa, luego volveré, dijo el médico. Ahora tengo que ir a prepararle unas medicinas. Es urgente. Y se marchó. El profesor Mehta me preguntó si el médico me había dicho algo antes. Mira estos papeles, le dije. ¿Qué papeles? Preguntó. ¿Te los ha dado a ti? No. Léelos primero, insistí. Esta es la declaración que le has hecho a tu mujer. Estoy perfectamente. ¿Qué bobada estás diciendo? Eso ha sido a las 6 de la mañana. A las 7:30 le dijiste al jefe de la oficina de correos: sí, he pasado mala noche. Y luego le dijiste al profesor Nand Durare Bajpeyel: he pasado una noche horrible. Estas han sido tus 4 declaraciones. No tienes nada, puedes levantarte. No tienes que guardar reposo durante 3 meses, ni siquiera unos minutos. Estás perfectamente, pero dijo, estaba sudando y a punto de caerme. No pasa nada, le tranquilicé. Dhyananda te saltó encima y casi te tira al suelo, por eso creíste que te caías. Lo hizo muy bien. Yo no le había pedido tanto, y no tenía ni idea de que iba a hacerlo tan bien. Levántate. Se levantó inmediatamente. ¿En serio? Se sorprendió. Es verdad, ayer estaba perfectamente y esta mañana también. Cuando mi mujer me lo preguntó, yo le respondí que estaba bien. Pero cuando todo el mundo empezó a preguntármelo, empecé a sentirme mal. Un niño me advirtió: abuelo, te tiemblan las piernas, y desde luego sentía que temblaban, porque si no, porque es niño. Esta es la nota de ese niño, le dije. Estaban todos compinchados conmigo, las mujeres, los niños, Dhyananda y el doctor. Yo lo he organizado todo, en respuesta a tu reto. He inventado esta enfermedad. Podía haber conseguido que estuvieras 3 meses en cama, o incluso que murieras, no puedo negarlo, admitió.
Viendo lo que me ha ocurrido, si hubieras seguido con la estrategia podrías haberme tenido en la cama 3 meses y podrías haberme matado. Así es como funciona vuestra religión, le dije, crea problemas en la mente de las personas, y luego ¿dónde pueden ir? Tienen que ir a ver al sacerdote. El sacerdote les da una solución y le pagan por ello. Es lo mismo que hacen los psicólogos. De 100 casos, 90 los habéis creado vosotros. No estoy diciendo que los psicólogos lo hagan intencionadamente, los sacerdotes tampoco, actúan sinceramente. Creen que es así. Creen en lo que hacen, es una creencia contagiosa, y la otra persona también les cree. Tienen las soluciones, las prescripciones. Si vas a un freudiano, luego a un jungiano, luego a un adleriano y luego a un seguidor de Assagioli, sabrás lo que quiero decir. Los 4 diagnosticarán de diferente manera, porque sus tratados son distintos. Todos te dirán que este es realmente tu problema, y no se pondrán de acuerdo entre ellos. Puesto que el problema es distinto, las soluciones también deberán ser distintas. El problema tiene que ser distinto, de lo contrario, ¿para qué sirve que esté Jung en el mundo? Freud ya lo había resuelto. Este es el motivo por el que Jung se separó de Freud. Se dio cuenta de que con Freud sería un gran freudiano pero nunca llegaría a tener una entidad propia. Y él también podía hacer lo que estaba haciendo Freud. Así que empezó a hacerlo y tuvo éxito. Adler se escapó de la misma piedra. Si Freud lo reducía todo a sexo, Adler lo reducía al ego. Naturalmente sus soluciones eran distintas porque planteaban el problema de diferente forma. Si, siguiendo sus reglas, tenías éxito, era porque su terapia había triunfado, no tú. Y si no lo tenías, el que fallabas eras tú, por no haber seguido las reglas adecuadamente. Pero para seguir las reglas del psicoanálisis o de cualquier otra escuela adecuadamente hay que emplear mucho tiempo. Puede que necesites 3 años de psicoanálisis, y cuando acabes el psicoanálisis estarás más confundido y desconcertado que antes. Entonces sí necesitarás ayuda. La necesitarás el resto de tu vida. Hay gente que lleva toda la vida psicoanalizándose, van de un psicoanalista a otro. Y lo mismo ocurre con las religiones. Por medio de la represión han provocado un problema. De hecho, la psicología recoge lo que han sembrado las religiones y las pseudoreligiones. Los psicólogos solo cosechan. En realidad son los sacerdotes modernos y se aprovechan del mismo terreno, usan la misma estrategia. Los sacerdotes llevan preparando el terreno desde hace miles de años, pero la gente se estaba cansando, así que se alegraron de que apareciera una ciencia nueva. No es una ciencia en absoluto, pero usa la jerga científica. La gente solía ir al sacerdote, pero ahora, si tienen educación, cultura o estilo van al psicoanalista. Aunque son los mismos. Los que no tienen acceso a la educación seguirán acudiendo al sacerdote. El sacerdote es más barato y no es tan peligroso, porque no tiene tanta habilidad para utilizar las palabras consciente, superconsciente, subconsciente, inconsciente, inconsciente colectivo, inconsciente cósmico, consciente cósmico. El pobre sacerdote no llega a tanto. El psicoanalista puede hipnotizarte con toda esta jerga. Tiene argumentos para justificarse, y lo que dice, en cierto modo, es verdad. Estás reprimido, pero es algo que hay que reprocharle a la religión. La religión ha condenado la sexualidad, ha condenado tu pasión por el amor y la comida. Ha condenado todo aquello con lo que disfrutas. La música, el arte, cantar, bailar. Si observas el mundo y juntas todo lo que han condenado las religiones, verás que han condenado a toda la humanidad. No han dejado ni un centímetro libre de condena. Sí. Cada religión ha tomado parte, pero si condenas la totalidad del ser humano, puede volverse loco. Hay que hacerlo proporcionalmente, para que se sienta condenado, culpable y tenga tantas ganas de librarse de su culpa que esté dispuesto a recibir tu ayuda. Pero si te excedes, simplemente huirá de ti o saltará al mar para acabar con su vida. Y eso no es un buen negocio. Es como los esclavos en la antigüedad. Les daban comida, pero no mucha, para que no tuviesen fuerzas para rebelarse, aunque la suficiente para que no se quedaran tan débiles como para morirse. De lo contrario sería una pérdida. Les daban cierta cantidad, justo para que estuvieran entre la vida y la muerte, para que siguieran trabajando. Solo les daban esa cantidad de comida, no más. De lo contrario les sobraría energía para hacer una revolución. Empezarían a rebelarse, a reunirse y a darse cuenta de lo que les estaban haciendo. Es lo mismo que han hecho todas las religiones. Cada religión toma una parte de la humanidad y la condena. Así les hace sentirse culpables. Una vez inculcado el sentimiento de culpabilidad estás en manos del sacerdote.
No puedes escaparte, porque Él es el único capaz de eliminar todo lo que te avergüenza, y te permitirá presentarte ante Dios sin sentirte avergonzado. Se inventan la figura de Dios. Se inventan la culpabilidad. Se inventan que un día tendrás que rendir cuentas a Dios y tendrás que estar limpio y puro, y en tal estado que puedas presentarte ante Él sin miedo y sin vergüenza. Todo eso es mentira. Pero ten en cuenta que es la verdad de las pseudo-religiones. Y cuando digo todas las religiones, me refiero a las pseudo-religiones. El plural es indicativo de pseudo. Cuando la religión sea científica no será plural. Solo será religión y su función será la opuesta a la de las pseudo-religiones. Su función será liberarte de Dios, del cielo y el infierno, del concepto del pecado original, de la idea misma de estar separado de la naturaleza. Liberarte de todo tipo de represiones. Con toda esa libertad podrás aprender la expresión de tu ser natural, sea cual sea. No tienes por qué sentir vergüenza. El universo quiere que seas así, tal como eres. El universo te necesita así. Sí, no habría hecho a otra persona, no a ti. Por eso, para mí, lo único que no es religioso es no ser tú mismo. Ser tú mismo sin condiciones, sin ataduras. Sé simplemente tú mismo y estarás siendo religioso, porque estarás sano, estarás completo. No necesitas un sacerdote, no necesitas un psicoanalista, no necesitas la ayuda de nadie porque no estás enfermo, no estás mutilado, ni paralizado. Toda esa mutilación y esa parálisis desaparece cuando descubres la libertad. La religión se puede condensar en una frase. La absoluta libertad de ser tú mismo. Exprésate de todas las formas posibles, sin miedo. No hay nada que temer, nadie te va a castigar o a recompensar. Si expresas tu ser de la forma más verdadera, con su fluir natural, tendrás tu recompensa inmediatamente. No mañana, sino hoy, ahora. Solo serás castigado si vas contra tu naturaleza. Pero es un castigo útil, porque te indica que te has alejado de tu naturaleza, te has desviado, te has salido del camino. Vuelve. Ese castigo no es una venganza, solo es un intento de despertarte. ¿Qué estás haciendo? Si algo va mal, es porque vas contra ti mismo. Por eso hay dolor, ansiedad, angustia. Cuando eres natural y te expresas como los árboles y los pájaros, que son más afortunados porque no tienen sacerdotes, y tampoco hay árboles psicoanalistas. Cuando te expreses como los árboles, los pájaros y las nubes, te sentirás en tu casa en la existencia. La religión solo es estar en casa.